Hare Krishna, bienvenidos a todos, continuando con la lectura del Mahabharata. Bhishma causa estragos. Al tercer día, los Kurus formaron sus tropas en el Garuda Vyuha, con la forma del águila divina con las alas desplegadas. En el cuello del águila se alzaba Bhishma y sus dos ojos eran Drona y Kritavarma. A la cabeza estaban Ashvatthama y Kripa, respaldados por los ejércitos Matsya, Kekaya y Vatthadana. Otros ejércitos formaban sus dos alas y la parte trasera. Duryodhana con todos sus seguidores eran su centro y cola. En oposición a los Kurus, los Pándavas contraatacaron con una formación en forma de media luna, con las puntas hacia el enemigo. Bhima se situó en el punto correcto, rodeado de numerosos reyes. Drishtadyumna y el inmenso ejército Panchala formaron el centro. Detrás estaba Yudhishthira, protegido por Satyaki y numerosos otros guerreros de carros. Arjuna se situó en el punto izquierdo con Gatotkacha y sus temibles tropas rakshasas. Una vez más, los dos ejércitos se acercaron al son de innumerables tambores y caracolas. Parecían dos nubes fundiéndose en el cielo. En cuanto se encontraron, la gran matanza comenzó de nuevo. Impulsado por Krishna, Arjuna desplegó toda su destreza. Parecía el mismísimo destructor al fin de la creación. Muchos héroes, con la esperanza de alcanzar la gloria y con la muerte como meta, se presentaron ante Arjuna mientras éste disparaba sus flechas. Miles cayeron. Arjuna se abrió camino entre los Kauravas. Temiendo que Arjuna destruyera todas sus fuerzas en un solo día, Duryodhana ordenó a sus generales que rodearan al Pándava. Atacándolo por todos lados, le lanzaron sus brillantes lanzas, dardos, garrotes, mazas, picas, hachas de guerra, mazos y flechas. Sonriendo en medio de la lluvia de armas, Arjuna las detuvo rápidamente con sus flechas. Al mismo tiempo continuó atacando a sus asaltantes. En el cielo los seres celestiales se asombraron por su extraordinaria ligereza y lo alabaron en voz alta. Mientras Arjuna se enfrentaba a los jefes Kurus, otros héroes Pándavas también atacaron a los Kauravas. Yudhishthira y los gemelos lucharon con furia, haciendo retroceder a las fuerzas Kuru con su incesante lluvia de flechas. Bhima y Gatotkacha, padre e hijo, realizaron terribles hazañas de valor. Apretando los dientes con furia, Duryodhana desafió a Bhima. El Pándava le disparó de inmediato una flecha de hierro. Herido en el pecho, Duryodhana se desplomó en el suelo de su carro. Su auriga se lo llevó rápidamente y todas las tropas que lo apoyaban huyeron. Mientras Bhima, Gatotkacha, Yudhishthira y los gemelos luchaban juntos, Abhimanyu se unió a ellos. Al mismo tiempo, Arjuna continuó su ataque contra los reyes que lo rodeaban. Así los guerreros Pándavas asaltaron a los Kauravas como una tempestad que azota un bosque. Aunque Bhima y Drona intentaron reagrupar a sus fuerzas en fuga, no tuvieron éxito. Duryodhana recobró el sentido y se subió de nuevo a su carroza. Al ver la conmoción, gritó a sus soldados, presa del pánico: ¿A dónde irán, insensatos, dejando atrás su fama? No se comporten como eunucos. La lucha apenas ha comenzado. Mientras yo siga en pie y mientras Bhishma y Drona sean nuestros líderes, ¿cómo no van a obtener la victoria? Regresen y luchen. Los guerreros se detuvieron avergonzados. Deseosos de exhibir sus destrezas, se volvieron hacia los Pándavas. Reunidos, el enorme ejército Kaurava parecía el mar embravecido por la marea de la luna llena. Mientras se lanzaban de nuevo hacia el enemigo, Duryodhana cabalgó hacia Bhishma. «Oh abuelo, oh descendiente de Bharata, por favor escucha mis palabras». Bhishma bajó el arco y miró al agitado príncipe. Era evidente que Duryodhana estaba furioso y trataba de controlar la aspereza de su voz. «Oh descendiente de la raza Kuru, no considero que los Pándavas sean rivales para ti. Cuando luchas respaldado por Drona, Kripa, Ashvatthama y tantos otros Maharatas, ¿cómo es posible que mis tropas huyan de la batalla? Sin duda estás favoreciendo a los Pándavas. Por lo tanto, perdónalos por esta masacre de nuestros hombres. Oh rey, deberías haberme dicho antes de que comenzara la batalla
que no lucharías contra los Pándavas. Entonces podría haber consultado con Karna y decidido qué hacer. Oh el mejor de los hombres, si no merezco que me abandones, lucha con todas tus fuerzas. Bhishma rió furioso a cambio. Oh rey, ¿no te he dicho tantas veces que los Pándavas son invencibles? Sin embargo, haré todo lo que pueda. Observa ahora mi poder en la batalla. A la vista de todos, castigaré a los Pándavas con sus tropas y parientes. Duryodhana apretó el puño y sonrió. Ordenó que sonaran tambores y caracolas. Mientras el sol comenzaba a descender hacia el oeste, Bhishma avanzó hacia los Pándavas flanqueado por los mejores Kauravas. Al ver a los Kauravas regresar a la batalla, rugiendo y tocando sus tambores, los Pándavas vitorearon y tocaron sus caracolas en respuesta. La lucha continuó. Guerreros de ambos bandos volvieron a caer como mazorcas de maíz maduras en un campo. Los valientes gritos de miles de luchadores se unieron y resonaron como un mar rugiente. Gritos de manténganse firmes, ataquen, retrocedan, en guardia y aquí estoy, se oían por todas partes y el hedor a sangre llenaba el aire. Los guerreros apenas podían atravesar el campo de batalla abarrotado de cadáveres. Cubierto de armaduras de colores, turbantes y ornamentos, el campo parecía tan hermoso como el cielo otoñal nocturno. Aunque mortalmente heridos, se veía guerreros abalanzarse sobre sus enemigos con orgullo. Otros moribundos gritaban a sus seres queridos: «Oh padre, oh hermano, oh tío, no me abandones». En algunos lugares, troncos decapitados corrían descontroladamente, con la sangre manando a borbotones de sus cuellos cercenados. Cumpliendo su promesa, Duryodhana Bhishma sembró una terrible destrucción en el campo de batalla. Su arco se tensaba constantemente formando un círculo. Flechas virulentas volaban en todas direcciones y aniquilaban a miles de guerreros. Las flechas llameantes nunca fallaban. El anciano jefe Kuru apuntaba con sus armas a los principales héroes Pándavas, llamándolos por su nombre al disparar. Su carro se movía con movimientos asombrosos al desviarse. Parecía estar en todas partes a la vez y dejaba un rastro de destrucción a su paso. Todos los que lo veían creían que de alguna manera se había multiplicado por 1000 gracias al poder de la ilusión. Nadie podía mirarlo, solo veían un torrente interminable de flechas que solían de su arco. Los Pándavas y sus aliados se sumieron en el lamento. Cualquier Kshatriya lo suficientemente valiente como para enfrentarse a Bhishma era enviado de inmediato a la morada de la muerte. Quien se acercaba a él caía al suelo en ese instante. Con una sola flecha larga atravesó a 3 o 4 hombres montados en el lomo de un elefante. Con otra flecha mató al propio elefante. Jinetes e infantería fueron arrastrados como hojas arrastradas por un vendaval. El ejército pándava tembló y cedió, huyendo en todas direcciones. Fueron derrotados de tal manera que no se vio a 2 personas juntas. Con gritos de «oh» y «ay» se dispersaron aterrorizados. Muchos hombres con el cabello y la ropa despeinados huyeron aterrorizados, arrojando sus armas y armaduras. Incluso los jefes pándavas quedaron atónitos ante la destreza de Bhishma. Al ver su confusión, Krishna detuvo la cuadriga de Arjuna y dijo: «Oh, el más importante de los hombres, ataque solo a Bhishma. Solo él está dispersando tu ejército. Actúa o todo se perderá, oh héroe». Anteriormente en la asamblea de reyes dijiste: «Mataré a todos los guerreros Kauravas encabezados por Bhishma y Drona». Oh Vivatsu, oh hijo de Kunti, castigador de enemigos, cumple tus palabras. Preséntate ante Bhishma. Hoy apareceré como el mismísimo destructor con la boca abierta para consumir a todos los seres. Arjuna observó la aniquilación a su alrededor. Aunque era su propio ejército el que estaba siendo destruido, se sintió lleno de admiración y alegría. El poder de Bhishma en la batalla era incomparable. Pero tenía un deber que cumplir. Bhishma se había aliado con Duryodhana. Pensar en el príncipe Kaurava volvió a enfurecer a Arjuna. «Atraviesa este mar de tropas hostiles, oh Keshava, y lleva mi carro a Bhishma. Hoy derrotaré a ese guerrero invencible». Krishna usó de inmediato los caballos blancos como la plata, y el brillante carro avanzó sin obstáculos hacia Bhishma. Al ver a Arjuna enfrentarse a Bhishma, el resto del ejército pándava se animó y se unió de nuevo a la lucha.
Bhishma vio acercarse a Arjuna y rugió como un león. De inmediato lo cubrió con unas innumerables flechas. En un instante, el carro de Arjuna con su estandarte y su auriga se volvió invisible bajo una cortina de flechas. Krishna, valiente y pacientemente, maniobró el carro para sacarlo de debajo de las flechas. Al emerger, Arjuna disparó 4 flechas rectas desde el Gandiva y destrozó el arco de Bhishma. Bhishma, furioso, tomó otro arco y lo tensó al instante. Sin demora, Arjuna cortó un nuevo arco en pedazos con flechas afiladas. Bhishma lo elogió exclamando: «Oh Partha, oh hijo de Pandu, bien hecho, bien hecho. Estoy complacido contigo por esta maravillosa hazaña. Ahora lucha conmigo con todas tus fuerzas». Bhishma giró en su carroza y apareció con otro arco. Disparó numerosas flechas contra Arjuna, pero Krishna, con su experta conducción, las desbarató a todas. La carroza giró en círculos veloces, mientras Arjuna se movía de un lado a otro para mantener sus flechas dirigidas a Bhishma. Tanto Arjuna como Krishna resultaron heridos y ambos parecían toros furiosos arañados por los cuernos. Riendo a carcajadas, Bhishma volvió a cubrir a su enemigo con flechas por todos lados. Incluso Krishna quedó asombrado por su habilidad y poder. Al ver el carro de Arjuna inundado, Dhristadyumna corrió a su ayuda, acompañado de un gran número de tropas. Disparó ráfagas de poderosas flechas que lo distrajeron de su ataque contra Arjuna. Al mismo tiempo, los gemelos le lanzaron sus armas. Arjuna, liberado del ataque de Bhishma, respondió con innumerables flechas contra él y los reyes que lo apoyaban. Otros guerreros Kurus cabalgaron para ayudar a Bhishma y gradualmente la lucha entre todos los guerreros se convirtió en una conflagración general. Mientras los dos ejércitos se enfrentaban, el sol seguía su curso hacia las colinas occidentales. Una vez más las caracolas sonaron y los soldados bajaron las armas. Lentamente se retiraron del campo de batalla. Ambos bandos habían sufrido grandes pérdidas, pero los Pándavas se habían visto particularmente afectados por la destreza de Bhishma. Mientras los rakshasas, las bestias carnívoras y las aves descendían sobre el campo de batalla, las tropas descansaron por tercera noche, exhaustas tras la lucha del día. Dhristadyumna se alegró al oír el informe del tercer día de batalla. Parecía que ni Arjuna ni Krishna juntos podrían contener a Bhishma cuando éste luchó con furia. Y también estaba el poderoso Drona, quien quizás era incluso más poderoso que Bhishma. ¿Qué decir de Kripa, Ashvatthama y los demás Maharatas? Incluso si los Pándavas lograran vencer a Bhishma, Karna aún esperaba al margen para entrar en la batalla. A él no habría estado luchando, así que sus fuerzas estarían frescas. El panorama parecía prometedor para los Kauravas. El anciano rey esperaba, con esperanzas, el cuarto día. A la cuarta mañana, Arjuna dispuso la fuerza de los Pándavas en un vyuha con forma de caimán. Desde lejos parecía una masa de nubes. Al otro lado, los Kauravas formaron una contraformación y avanzaron hacia su enemigo. Al encontrarse los dos ejércitos, la tierra tembló. Los príncipes guerreros de ambos bandos se enfrentaron, mientras la infantería luchaba cuerpo a cuerpo en tierra. De nuevo se alzó un gran estruendo. Los Pándavas, aclamados por Krishna, tras la paliza recibida por Bhishma, lucharon con renovador vigor. Arjuna luchó con Bhishma y lo mantuvo a raya, mientras que Dhristadyumna y otros grandes guerreros masacraron a muchos reyes enemigos y a sus fuerzas. Recordando su juramento de matar a los hijos de Dhritarashtra, Bhima comenzó a buscarlos. Mientras recorría la tierra sembrando la destrucción, se topó con el carro de Duryodhana. Deteniendo su propio carro a lo lejos, sonrió al ver a los numerosos hermanos de Duryodhana rodear a su rey. Esta era su oportunidad de acabar con todos ellos. Duryodhana vio a Bhima frente a él. Los dos enemigos se miraron fijamente por un instante. Entonces Bhima tomó su maza, rugió y corrió hacia Duryodhana. Con un gesto de su mano enguantada, Duryodhana ordenó a una gran división de elefantes que cargaran contra Bhima, que avanzaba. Lamiéndose los labios y blandiendo su maza de hierro, Saikya, Bhima saltó de su carroza. Corrió directo hacia la compañía de elefantes con la maza en alto. Dando vueltas, aplastó a los elefantes y los derribó uno tras otro. Los guerreros elefantes no pudieron acercarse a esta llama ardiente que los rodeaba.
Incluso sus terribles gritos hicieron que las enormes bestias se detuvieran en seco y temblaran. Detrás de Bhima iban Abhimanyu y los hijos de Draupadi, así como Dhristadyumna y los gemelos. Todos dispararon flechas afiladas que decapitaron a los guerreros que montaban los elefantes. Los jinetes parecían árboles de una montaña con las copas cercenadas. El líder de la división de elefantes, Magadharaj, aguijoneó a su montura hacia Abhimanyu. La inmensa bestia se parecía a Airavata, el elefante que portaba Indra. Impertérrito, Abhimanyu disparó una larga flecha de hierro que impactó al elefante entre los ojos, atravesándole hasta las plumas. Mientras la bestia caía como una montaña, Abhimanyu disparó otra flecha que decapitó a su jinete real. Bhima continuó aniquilando a los elefantes a golpes de maza. Los derribó de un solo golpe y cayeron con la cabeza destrozada. Otros tenían los colmillos, el lomo y las patas rotos. Cayeron vomitando sangre y gritando. Bhima se movía entre ellos como Shiva blandiendo su arma Pinaka. El Pándava se parecía exactamente a ese poderoso dios bailando su salvaje danza de destrucción al final de la era cósmica. Su masa manchada de sangre y grasa silbó por el aire con un rugido como el océano. Como nubes impulsadas por una tempestad, las fuerzas de elefantes se dispersaron y huyeron. Rodeado por los cadáveres de los cientos de muertos, Bhima parecía Rudra en medio de un crematorio. Rugió repetidamente con sus ojos rojos buscando más enemigos. Duryodhana echaba espuma por la boca, gritó a sus tropas: ¡maten a Bhima! Todas las fuerzas que apoyaban a Duryodhana se giraron y se lanzaron hacia Bhima, quien sonrió sombríamente mientras cargaban. El ejército que avanzaba se le vino encima como un maremoto, pero Bhima se mantuvo firme para recibirlos. Los demás guerreros pándavas que flanqueaban a Bhima hicieron sonar sus caracolas y rugieron junto a él. Todos ellos recibieron con alegría a los cáuravas que cargaban con descargas de armas. Eran como la orilla resistiendo al oleaje. Bhima solo detuvo a los cáuravas que iban a la cabeza con su masa. Nuevamente sembró la confusión entre sus enemigos. Lo miraban como si fuera el inamovible Monte Meru. Ninguna de sus armas lo afectó en absoluto. La mayoría fueron derribados por su masa. A aquellos que lo alcanzaron los ignoró. Lideradas por Bhima, las fuerzas pándavas aplastaron al ejército cáurava como un elefante aplasta un juncal. De un solo golpe de su masa, Bhima destruía un carro junto a su auriga y el guerrero que luchaba en su terraza. Mientras vagaba como un tornado, los soldados cáuravas apartaron la vista de él, horrorizados. Rodeado de muchos de sus hermanos, Duryodhana rugió un desafío. Con una sonrisa sombría, el Pándava lo fulminó con la mirada. Al ver al príncipe y a sus hermanos montados en carros, Bhima le indicó rápidamente a su auriga que trajera el suyo. Subiendo de un salto, se abalanzó sobre sus enemigos. Al acercarse Bhima, Duryodhana y su hermano Nandaka le dispararon flechas, hiriendo tanto a Bhima como a Vishoka, su auriga. Cortaron el arco de Bhima, que cayó hecho pedazos al suelo de su carro. Incapaz de soportar el ataque, Bhima tomó otro arco tan alto como un hombre. Soltó una flecha con punta de herradura y destrozó el arco de cuerno de búfalo de Duryodhana. Enfurecido, Duryodhana tomó otro arco de los muchos que yacían en su carro. Al instante disparó contra Bhima una larga flecha con punta de martillo similar a una cachiporra. La flecha atravesó el aire y lo impactó de lleno en el pecho. Inconsciente por el golpe, Bhima cayó de rodillas por unos instantes. Las fuerzas pándavas que apoyaban a Bhima se lanzaron sobre Duryodhana con una incesante lluvia de flechas. Mientras el cáurava repelía el ataque, Bhima recobró el sentido y lanzó un grito. Rápidamente atravesó a Duryodhana con 8 flechas veloces. Cuando los hermanos de Duryodhana se acercaron a él, se lamió las comisuras de los labios como un lobo hambriento. 14 hijos de Dhritarashtra lo rodearon de inmediato y lanzaron innumerables flechas y otras armas contra su carro. Riendo en medio de su furioso ataque, Bhima colocó rápidamente flechas afiladas en su arco. Disparando flechas a diestro y siniestro con precisión letal, decapitó a sus oponentes uno tras otro.
Duryodhana observó con impotencia cómo sus hermanos eran aniquilados, como una manada de ciervos abatido por un león. Sus hermosas cabezas con yelmos y pendientes de oro se revolcaron en el barro. En poco tiempo los 14 fueron asesinados y el resto de los hermanos huyeron. Bhishma se acercó a Duryodhana para apoyarlo y gritó órdenes al ejército. Bhima está asesinando a los hijos del rey sin control a pesar de su destreza en las armas y su valentía. Luchen pronto contra el hijo de Pandu antes de que aniquile a todos nuestros príncipes. La batalla pronto se generalizó a medida que los guerreros de ambos bandos se unían, igualando su destreza y sus armas. Al acercarse la noche, Gatotkacha y sus seguidores rakshasas, cuya fuerza aumentó con la llegada de la noche, desataron otra gran carnicería entre los Kauravas. Al ver que sus tropas sufrían la peor parte del combate, Bhishma hizo sonar su caracola y ordenó la retirada. Mientras las afligidas fuerzas Kauravas abandonaban el campo de batalla, los victoriosos Pándavas victoriaron. Avergonzados y desanimados, los Kauravas regresaron a su campamento. Por su parte, los Pándavas alegres, a pesar de sus heridas, regresaron a su campamento con Bhima y Gatotkacha a la cabeza. Alabaron y veneraron a sus dos héroes que habían causado tanta destrucción entre los Kauravas. Srila Prabhupada Ki Jai, Hari Bol.